Miren, como se han dado cuenta, hasta el momento ya llevan alrededor de 3 semanas rotando por cirugía, ¿no? Y la mayor parte que han estado en el piso se darán cuenta que el abdomen agudo es una de las causas más frecuentes de las consultas para cirugía general y por tal motivo ustedes es uno de los temas que tienen que dominar a precisión para poder manejar adecuadamente a estos pacientes, ¿no? El día de hoy vamos a tratar de ejemplificar cómo sería el manejo sindrómico de este tema en relación a un caso clínico, ¿no? Por ejemplo, les presento este caso clínico, una paciente femenina de 20 años que acude al servicio de urgencia por dolor abdominal de 18 horas de evolución. Imaginemos que ustedes son uno de los médicos que está en el área de emergencia como un residente asistencial y cuál va a brindar la atención. Por ejemplo, Ariel, cuando llega un paciente al área de emergencia y su dolencia requiere de una atención urgente o emergente, ¿qué es lo que deberíamos hacer inicialmente con este paciente? No se le debería iniciar terapia del dolor. ¿Cómo dices, perdón? Que se debería iniciar con terapia del dolor. ¿Por qué motivo piensas que se debería iniciar la terapia del dolor? O sea, como el dolor es súbito, yo iniciaría con la terapia del dolor, pero primero deberíamos conocer cómo inició, dónde se localiza y el tipo de dolor que ella tiene. Ya, miren, como esto es una cosa consecuente, ¿no? Yo en estos momentos les voy a dar la pauta de cómo ustedes deberían organizarse a la hora de atender un paciente en urgencia, emergencia, ¿no? Miren, no pueden olvidar, cualquiera que sea la dolencia, no sea clínica o quirúrgica, cualquiera que sea, lo primero que nosotros hacemos en el área de emergencia es hacer un adecuado triaje. Yo sé que quizás no van a tener la oportunidad de poder visualizar un adecuado triaje en nuestro hospital, porque no contamos con el espacio, no contamos con el personal para que se dedique a hacer un adecuado triaje, pero sin embargo no significan que no deberían conocer que esto es lo que se debe hacer. Existen diferentes protocolos y yo les invito a que revisen esos protocolos de los diferentes tipos de triajes que existen a nivel internacional y cuáles son los más utilizados. Siempre todas las instituciones se manejan en base a protocolos. Por tal motivo, el día que ustedes lleguen a trabajar en una institución, yo lo que les recomiendo es que lo primero que ustedes tienen que hacer cuando ustedes lleguen es tratar de ver los protocolos de manejo que existen en la institución. Por tal motivo, en nuestro hospital, por ejemplo, si hablamos de qué protocolo está establecido que deberíamos manejar para hacer un adecuado triaje, tenemos el protocolo de Manchester. Pero, por ejemplo, si me gustaría entender o qué ustedes entienden por triaje, Ana Paula, ¿qué es para ti hacer un triaje? Porque yo estoy hablando de triaje, pero no sé si conoces lo que es un triaje. Bueno, el triaje se utiliza para clasificar a los pacientes si es nivel uno, nivel 2. Así mismo, miren, la palabra, a veces yo digo, siempre cuando definimos algo, ¿no? Existen palabras claves que no pueden faltar, y bien lo como tú dices, ¿no? Sirve para clasificar, o sea, es un tipo de escala que nos permite categorizar o clasificar al paciente, y en dependencia de esta clasificación que le vayamos a dar, es el tiempo de demora que este paciente pudiera tener para poder ser atendido fundamentalmente, ¿no? Y por ejemplo, yo les comentaba que nosotros manejamos el triaje de Manchester, ¿no? Y por ejemplo, aquí les presento el viaje de Manchester, que es el que ustedes deberían en estos momentos manejar, porque es el que utilizamos en la institución. Y el triaje de Manchester habla de que existen 5 categorías de los pacientes que acuden a la urgencia. Y por ejemplo, está la categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4 y categoría 5. Pero este fundamentalmente lo clasifica con colores. Por eso es que cuando ustedes ven un paciente en el área de emergencia, ven la manillita y a veces no es necesario ver lo que dice la manilla, sino que ustedes deben ver el color que tiene la manilla. Entonces ese paciente va a tener diferentes categorías en base a colores y, por ejemplo, un paciente con categoría de color rojo, este paciente requiere de una atención inmediata. ¿Qué quiere decir? Que no tiene tiempo de espera, ya tiene que ser atendido porque tiene una dolencia que fundamentalmente puede estar poniendo o puede estar amenazando la vida del paciente. Y esta es una palabra clave, ¿no? Amenazando la vida del paciente que no tenemos tiempo suficiente como para dejarlo a que espere. Debemos actuar fundamentalmente. En muchas ocasiones debemos realizar procedimientos de reanimación para tratar de estabilizar a este paciente. Así tenemos, por ejemplo, una dificultad respiratoria severa, un paciente cianótico, un paciente con quemadura de generalmente grandes quemados, un paciente amputado, una hemorragia masiva.
Generalmente se clasifican estos pacientes, un paciente chocado, ¿ok? Ahora, luego viene el paciente que tiene una coloración naranja, quiere decir que es una categoría 2 y se establece como un paciente que tiene una urgencia. Y aquí la importancia, ¿no? De saber qué diferencia hay entre una emergencia y una urgencia. Y ya le acabé de decir una, por ejemplo, la emergencia es aquella que tiene un paciente una dolencia que está amenazando la vida del paciente y que requiere de atención inmediata. ¿Quedó claro? Porque en caso contrario, este paciente pudiera fallecer si no recibe esa atención inmediata. Mientras que la urgencia, ¿sí? Generalmente el paciente tiene una dolencia que requiere una atención pronta, pero puede, por ejemplo, tener cierto término de espera, ya que no tiene todavía una lesión o no tiene una causa que esté poniendo o esté amenazando la vida del paciente, pero que si no le damos la atención que amerita, esta pudiera evolucionar y ahora sí convertirse en una emergencia. Y así tenemos, por ejemplo, que el paciente presente ciertas alteraciones de signos vitales, existe pacientes con un estado convulsivo, deficiencias respiratorias moderadas, crisis hipertensiva, diabetes descompensada, dolor torácico, traumatismos severos, entre otras. Quedó claro, estos pacientes no pueden llegar a demorar su atención más de 30 minutos. Y se conoce como o se categoriza como una urgencia con color naranja. Y así vamos a ir diferenciando los distintos colores que existen. Amarillo, una urgencia menor, puede esperar hasta unos 120 minutos. Están, por ejemplo, el color verde, que generalmente es una consulta prioritaria, puede esperar hasta 180 minutos. Generalmente estas dolencias son atendidas en la atención primaria, sin embargo, cuando llegan a nuestro hospital pueden esperar hasta 180 minutos y ya aquellos que categoricen con un color azul generalmente no tienen una dolencia aguda, quedó claro, y pueden ser tratados en la consulta externa fundamentalmente. Entonces vuelvo y reitero, ¿no? Estos muchachas deben manejarlo, deben aprender a categorizar, porque en base a esto es el tipo de atención que van a ustedes a clasificar al paciente y saber cuánto tiempo de demora pueden tener este tipo de pacientes. ¿No? Claro. Entonces, como les decía, lo primero que hacemos es esto, ¿no? Hacer el triaje del triaje del paciente. Ahora, generalmente yo tengo que tener un conocimiento básico antes de atender un paciente con sospecha o con que acuda para mí, o sea, que acuda conmigo porque tiene un dolor abdominal. Ahora, por ejemplo, yo le pregunto a Helen, que ya la tenemos con nosotros, Helen, ¿cuál sería el objetivo inicial que tú tienes que tener en cuenta a la hora de valorar un paciente con un dolor abdominal agudo? Buenas noches, doctor. Buenas Yo noches, creo que, Helen. yo creo que sería evitar que, por ejemplo, si llega con una apendicitis, haga una peritonitis, o sea, tratar de evaluar en qué etapa está. Pero miren, no nos podemos crear un pensamiento estrecho. Nosotros tenemos que ampliar nuestro pensamiento. Y recuerden que cuando hablamos de abdomen agudo, existe una clasificación, ¿no? Por ejemplo, Ariel, ¿sabes cuál es la clasificación general del abdomen agudo? No se clasifican en abdomen agudos falsos y verdaderos. Bueno, sí, hay un tipo de clasificación que hacen mención, pero bueno, de forma general, clasificamos el abdomen agudo en abdomen agudo médico y en abdomen agudo quirúrgico. Y le digo esto porque, por ejemplo, Helen se está enfocando solo en el abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Y se olvida que la gran parte de los pacientes que acuden con dolor abdominal son abdómenes agudos médicos. Apenas el 30% de los dolores abdominales pueden ser quirúrgicos, ¿quedó claro? Y entonces vuelvo y reitero, o sea, es importante que ustedes tengan en cuenta esto y por eso es que el objetivo fundamental de la atención es poder identificar aquellos pacientes que presenten una etiología grave y lo más importante es que si ese paciente va a requerir o no de una intervención urgente. En eso ustedes tienen que enfocar todo el tipo de evaluación que ustedes vayan a hacer. Ahora, yo, por ejemplo, preguntaría, ¿no? ¿Cómo yo logro o qué tengo que tener en cuenta a la hora de identificar ese tipo de paciente, Ana Paula? ¿Qué me hace sospechar que quizás este paciente con dolor abdominal pudiera requerir de una intervención quirúrgica? Por ejemplo, las características del dolor, también en dónde se localizan, cuándo inició, los tipos de dolor. También nos podría ayudar en la exploración física el Murphy, el Bloomberg.
Así mismo, o sea, vuelvo a decir, o sea, hay ciertas cosas que son un poco específicas, ¿no? Y quizás la evaluación sea un poquito o sea, un poquito más exhaustiva. Pero, por ejemplo, miren, con un paciente que presente dolor abdominal y que de pronto este paciente tenga signos vitales inestables, yo ya digo, bueno, este paciente no por gusto está inestable, ¿no? Y ya me hace pensar la posibilidad de que quizás este paciente requiera de alguna intervención quirúrgica. No estoy confirmando que todos los pacientes con signos vitales inestables van a requerir cirugía. Estoy diciendo, o sea, ya estoy teniendo cierta sospecha y por lo tanto, esa sospecha me hace hacer a mí que sea un poquito más cauteloso, que haga una evaluación más minuciosa para tratar de descartar las patologías que requerirán de un tratamiento quirúrgico como posibilidad de resolución. Entonces, me tengo que enfocar bien cómo están los signos vitales de este paciente. Quedó claro que está con dolor abdominal. Entonces, no lo puedo dejar de evaluar. Lo primero que yo debo evaluar, como les dije, al hacer el triaje, es que ese paciente se hagan los signos vitales, que se evalúen todos los signos vitales. ¿Ok? Segundo, como bien dice Ana Paula, ¿no? Todo paciente que al momento que yo lo examine y que yo evalúe que ese paciente tiene signos de irritación peritoneal, yo digo, bueno, este paciente lo más probable es que requiera cirugía. Yo siempre a mis pacientes les digo, el cirujano, su medio diagnóstico son las manos. ¿Saben por qué? Porque a veces yo en muchas ocasiones no sé qué tiene el paciente, cuál es la patología que le está condicionando toda la sintomatología que manifiesta. Sin embargo, cuando palpo ese abdomen y yo siento que ese abdomen está peritoneal, que está con reacción peritoneal, yo ve, este paciente es quirúrgico y hay que operar. Y señores, en pocas ocasiones me he equivocado. Por eso, aquel paciente que ustedes sientan signos de irritación peritoneal, puedan tener claro que lo más probable es que este paciente requiera de una intervención quirúrgica urgente. Pero claro, por lo tanto hay que aprenderse esos signos de irritación peritoneal. Miren, aquí están bien claros y se lo señalo, miren, ven, no pueden obviarlo. ¿Ven? Un paciente que presente rigidez abdominal, un paciente que presente sensibilidad al rebote. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, todos ustedes dicen el Bloomberg. El Bloomberg es una maniobra o un signo de rebote en fosa ilíaca derecha. Quedó claro, pero por ejemplo, si el paciente tiene una diverticulitis, su problema no va a estar en fosa ilíaca derecha, sino que va a estar en fosa ilíaca izquierda. Por lo tanto, ahí yo hago un signo de rebote y si el paciente tiene signo de rebote positivo, es posible que ese paciente tenga irritación peritoneal, porque ese es un signo de irritación y ya no se llama Bloomberg, porque ese signo está focalizado en fosa ilíaca izquierda y lo está produciendo quizás una diverticulitis aguda, lo está produciendo quizás un cáncer perforado de colon sigmoide, por ejemplo. O, por ejemplo, hay una isquemia sobre esa zona de una colitis isquémica, por ejemplo. O sea, vuelvo y reitero, de forma general, ustedes tienen que evaluar si existe o no signo de rebote. Y, por ejemplo, Ariel, ¿cuándo yo digo que un paciente tiene signo de rebote? Cuando se le realiza la compresión en fosa ilíaca izquierda y al hacer O sea, lo primero que te dije es que en cualquier parte del abdomen, ese signo de rebote yo lo puedo explorar en cualquier parte del abdomen. No solamente me limito a una región o a un cuadrante, porque mientras haya algo que esté condicionando una irritación peritoneal, va a aparecer el signo de rebote. Por ejemplo, si es colecistitis, va a ser en hipocondrio derecho. Si es pancreatitis, va a ser en epigastrio, ¿no? Si es, por ejemplo, parte del intestino y es parte de yeyuno, quizás esté localizado en mesogastrio. Dependerá de dónde esté la víscera que esté condicionando la inflamación del peritoneo. A eso me refiero, que entiendan, el signo de rebote puede ser evaluado en cualquier parte del abdomen, no solo el Bloomberg, porque el Bloomberg es específico para fosa ilíaca derecha. A eso me refiero, no confundan y en este momento quiero aclarar esa partecita. Entiendan que en cualquier patología que condicione irritación del peritoneo puede aparecer signo de rebote. ¿Eso claro? Ahora, lo que sí quiero que entiendan es a qué le llamamos signo de rebote. Y eso es lo que te estaba preguntando, Ariel. ok, este es cuando se hace la palpación profunda, se suelta y el paciente presenta dolor. Ok, efectivamente, pero miren, recuerden que estamos hablando de una patología inflamatoria, ¿no? Y al haber una patología inflamatoria, cuando yo palpo duele también. Por tanto, aquí lo que ustedes tienen que lograr identificar es qué hace que el paciente tenga mayor dolor, si es a la palpación profunda o si es a la descompresión. Porque muchas veces, por ejemplo, pacientes con apendicitis aguda, cuando el cuadro está en etapas iniciales, el diagnóstico no está tan claro, ¿no? El paciente no manifiesta. Muchas veces los pacientes cuando tienen, por ejemplo, Bloomberg positivo y tú sueltas, ellos brincan o hacen, ay, gritan. Y eso ya tú lo entiendes como que al soltar presentó más dolor
que al hacer la presión, ¿no? Pero en ocasiones a ti te toca preguntar, te toca preguntarle al paciente, ¿qué usted le ocasiona más dolor? ¿Cuando yo presiono o cuando yo suelto? Y el paciente te refiere que él siente más dolor al descomprimir, ahí dice signos de rebote. ¿Quedó claro? Ahora, este signo de rebote puede ser, por ejemplo, el Bloomberg, puede ser, no sé si ustedes han escuchado el signo de Musi, que el signo de Musi traduce peritonitis generalizada. ¿Por qué? Porque ese signo de rebote aparece en cualquier parte del abdomen. Aquí no está localizado en una zona o en una región o en un cuadrante. Aquí está localizado generalizadamente. ¿Quedó claro? Está por todas las partes del abdomen. Y ahí decimos Musi positivo. Casi siempre traduce peritonitis generalizada. Señores, vayan anotando esta partecita porque son cosas que se les pregunta importantísimo en el abdomen agudo. Pero claro, por ejemplo, aprender a reconocer cuáles son los signos de irritación peritoneal y aprender a diferenciar los diferentes signos que existen, ¿ok? Y el otro signo de irritación peritoneal es la hiperestesia cutánea. Generalmente la hiperestesia cutánea se evalúa, ¿sí? Se evalúa buscando la sensibilidad superficial. No tienes que hacer movimientos profundos ni palpación profunda. Generalmente pasando las manos suavemente por la piel, quedó claro, se evalúa la hipersensibilidad cutánea. Y si el paciente manifiesta dolor, tú dices presencia de hipersensibilidad cutánea. Cuando está localizado en una parte, pones localizada en fosa ilíaca derecha, localizada en fosa ilíaca izquierda, o no está, no sé, se presencia de hipersensibilidad cutánea manifestada difusamente o de forma generalizada en todo el abdomen. ¿Quedó claro? Son las tres signos que con mayor frecuencia encontramos como signos de irritación peritoneal. Y por tal motivo, señores, cuando se les pregunta a ustedes qué signos buscas al momento de evaluar un paciente con abdomen agudo en la palpación del abdomen, no se les puede olvidar estos tres signos de irritación peritoneal. Un signo de rebote, rigidez abdominal, que también es conocida como contractura muscular involuntaria, y eso es importantísimo, que ustedes tienen que aprender a ganar esa habilidad y destreza al momento de evaluar el abdomen. Recuerden que para decir que tiene signos de irritación peritoneal, la contractura muscular es involuntaria. Por lo tanto, yo en este momento les voy a explicar cómo podemos detectar una contractura muscular involuntaria. Primero, generalmente tratamos de que el paciente se desconecte del dolor. ¿Cómo lo logramos? Haciendo otras preguntas, preguntándole, por ejemplo, la edad, dónde estudia. Hacemos preguntas que no tengan nada que ver con el dolor para que él se desconecte completamente del dolor, ¿sí? Y al mismo tiempo nosotros estamos palpando. Sí, esa palpación donde existe la contractura debe ser comparada con el lado contralateral, porque si tú sientes que la contractura está a nivel de fosa ilíaca derecha, por ejemplo, y no existe contractura a nivel de fosa ilíaca izquierda, lo más probable es que sea involuntaria. En ocasiones nos toca hacer que el paciente recoja los músculos de la pierna, por ejemplo, las piernas las recoja. Eso hace que el abdomen se relaje un poco y así también podemos palpar. Existe una maniobra que producto, a, 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 o sea, generalmente, no sé si han escuchado la maniobra de San Marino. ¿Han escuchado alguna vez, Ariel? No, doctor. ¿No? Ana, No, doctor. Ellen. No, Que, no, doctor. que realmente no se hace mucho, porque consiste en hacer un tacto rectal. ¿Quedó claro? Y supuestamente a través del tacto rectal, el paciente, como por reflejo, va a relajar la pared abdominal y ahí pudieras detectar contractura muscular involuntaria. Realmente está descrita por los libros semiológicos, pero ya actualmente no se hace la maniobra de San Marino. Pero bueno, es parte de la historia, ¿no? Y ustedes deberían conocer cómo fue esa historia semiológica de cómo han pasado y cómo, o sea, en el transcurso del tiempo, cómo han ido siendo las formas de evaluar el abdomen de un paciente con dolor abdominal. Y por último, señores, ¿qué más nos hace sospechar de que posiblemente este paciente requiera una intervención quirúrgica? Por ejemplo, que el paciente presente posiblemente una afección potencialmente mortal. Ana, Puede ser una aneurisma de la aorta abdominal. efectivamente. Y por ejemplo, Ana, ¿en quién yo sospecharía un aneurisma de la aorta abdominal?
Tal vez en el abdomen se sienta como una masa que está como masa pulsátil. Efectivamente, ¿no? Yo sospecharía, y lo primero es que, por ejemplo, sospecharía en aquel paciente con un dolor abdominal a nivel de epigastrio, o en muchas ocasiones el dolor no está tanto en epigastrio, que sino que tiene un dolor como en flanco, ¿sí? En flanco, fosa lumbar, ¿sí? Que se irradia hacia abajo. En ocasiones, señores, han confundido las aneurismas de la aorta con un cólico nefrítico porque tiene una característica semiológica muy parecida, ¿no? Y entonces, vuelvo y reitero, ¿no? Hay que sospechar siempre, todo paciente con dolor abdominal, ¿quedó claro? Hay que auscultar ese abdomen. Ustedes siempre dicen, no, yo ausculto solo para ver ruidos hidroaéreos. No, señores, la auscultación no es solamente para ver ruidos hidroaéreos. ¿Por qué? Porque primero es parte de la parte semiológica, pero no se les puede olvidar que la aneurisma de la aorta es una afección potencialmente mortal. Por lo tanto, dentro de esa semiotecnia, al momento de hacer la ocultación, yo tengo que decir ausculto para descartar presencia de soplos. ¿Pero claro? Porque es una de las formas que me hace descartar la posibilidad de un aneurisma de la aorta abdominal. Entonces, miren cuáles son las 9 patologías, ¿sí? Las 9 patologías que ocasionan, que pueden ser, se consideran afecciones potencialmente mortales, ¿no? El aneurisma de la aorta abdominal, la isquemia mesentérica, la perforación de cualquier parte del tracto gastrointestinal, la oclusión intestinal, un vólvulo, un embarazo ectópico, un desprendimiento de placenta en una paciente embarazada, un infarto agudo del miocardio, señores. Muchos pacientes vienen a nuestra emergencia con dolor en epigastrio, y ahí hay que pensar, ¿no? Paciente de edad avanzada, paciente diabético, hipertenso, obeso, hiperlipidémico, que tiene factores de riesgo cardiovascular, el dolor epigástrico. Muchas veces nos centramos en gastritis, gastritis, úlcera, úlcera, gastritis, y no pensamos en la posibilidad de que está haciendo un infarto. Entonces, siempre, siempre hay que tratar de descartar estas patologías potencialmente mortales. Ver cómo presentó el dolor, cuándo apareció, si se le alivia con el reposo se incrementa con el ejercicio, con el esfuerzo físico, si tiene factores de riesgo cardiovasculares. Le hago un electro si pienso que es una población con alto riesgo de infarto, le hago un electro, le hago enzimas cardíacas para descartar esta posibilidad, porque está dentro de las afecciones potencialmente mortales. ¿No? Claro, hasta aquí, para resumir. Recuerden que el objetivo fundamental ante todo paciente a la hora de evaluar por presencia de dolor abdominal es tratar de identificar si ese paciente requerirá o no de una intervención quirúrgica. ¿Y cómo lo logramos? A través, como les dije, perdón, a través de, primero, evaluar los signos vitales. Si hay inestabilidad hemodinámica o si hay taquicardia, hay taquipnea, por ejemplo, ¿sí? Ya eso me hace pensar en la posibilidad de que quizás sí vaya a requerir una intervención quirúrgica. Al momento de hacer el examen físico, trato de evaluar si existen signos de irritación peritoneal. Evalúo si no hay contractura muscular, evalúo signos de rebote, evalúo hipersensibilidad cutánea. ¿Quedó claro? Y por último, siempre tendré presente las afecciones potencialmente mortales. Por tal motivo, un paciente, por ejemplo, que viene con un dolor abdominal intenso de aparición súbita, un abdomen contracturado, ¿sí? Percuto siempre si existe o no borramiento de la matidez hepática, porque vuelvo y reitero, todo eso me hace pensar en que quizás tenga una perforación del tracto gastrointestinal, porque es dentro de esas afecciones. Igualmente, una mujer con dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, hasta que no se demuestre lo contrario, puede tener un embarazo ectópico. Por lo tanto, siempre le preguntaré su última fecha de menstruación, si es regular, si tiene pareja sexual, si tiene una vida sexual activa, si tiene algún método anticonceptivo, porque tengo que descartar del todo el embarazo ectópico. ¿Me logran entender cómo es que funciona esto a la hora de atender a un paciente con dolor abdominal? No me puedo olvidar de esas 3 cositas, ¿ok? Ahora, ¿para qué me sirve todo esto? Señores, porque tengo que hacer, ¿cómo lo logro hacer todas estas cosas? Con una adecuada anamnesis y un minucioso examen físico, y todo esto en base a eso, hago mis planteamientos diagnósticos y mi plan. Ok, entonces, en base a eso, por ejemplo, ya teniendo toda esta consideración, imaginemos que llegó esta paciente, entonces lo primero que le debemos hacer es evaluar qué categoría del triaje tiene el paciente. ¿No? Claro, saber cómo está su aspecto general, saber, por ejemplo, ¿ok? Cómo está, por ejemplo, su parte respiratoria, su parte cardiovascular, y en base a eso debemos actuar. Si un paciente está con categoría roja, ustedes saben que no pueden demorarlo en el área de triaje ni del box,
pasa directo a shock trauma, que es el área de la emergencia donde está acondicionada para tratar de atender a este paciente porque es donde podemos estabilizarlo. Pero claro, si no está en esas condiciones, por ejemplo, y el paciente está estable hemodinámicamente y puede ser evaluado en el área de triaje o en el área de los box de consulta, pero claro, de la emergencia, entonces pasamos a la siguiente parte. Helen, ¿qué tú crees ahora que importa? ¿Cómo yo evaluaría a esta paciente, por ejemplo? Ya. Bueno, inicio tomándole los signos vitales. Claro, eh, ya puede, o sea, corroboras tú, lo corroboras, ajá. porque por ejemplo, tú eres como yo, dudas de todo el mundo, y Mm, entonces tú corroboras que los signos vitales que están puestos en la paciente coinciden, ¿no? sí. Continuemos, ya, ¿qué más? Empiezo con el interrogatorio, le digo si el dolor fue de manera súbita o si ha progresado. Por Eh, ejemplo, eso no es lo más adecuado o lo más recomendable. ¿Por qué? Porque tú ya estás direccionando el interrogatorio y entonces quizás al direccionar el interrogatorio no logres que el paciente te pueda aportar todo lo necesario que tú necesitas al momento de hacer un diagnóstico, ¿no? Por eso es que hay que tratar de segundo, ¿sí? Lo que viene como segunda parte es ver el motivo de consulta. Y generalmente el motivo de consulta se evalúa a través de preguntas abiertas, no se hace con preguntas cerradas. Cuando tú haces un interrogatorio, tú le haces preguntas abiertas. Por ejemplo, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Cuénteme, ¿cuáles son sus dolencias más importantes? ¿Por qué acudió a consulta? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué le molesta? ¿No? Son preguntas que son abiertas, que tú dejas que el paciente hable, cuente toda su historia. E incluso en ese momento estás creando un rapport médico-paciente, ¿sí? Porque estás permitiendo que él se exprese. Y entonces, eso es lo que le gusta a los pacientes. Los pacientes quieren sentirse escuchados, no quieren sentirse que los estás presionando, que quieres hacer una evaluación rápida, ¿sí? Y que lo que quieres es salir de él. Entonces, yo lo que sí te aconsejo que lo segundo que debes hacer es evaluar el motivo de consulta y el motivo de consulta se lo realiza a través de preguntas abiertas, como están, por ejemplo, aquí, el libro un libro de la Sociedad de Gastroenterología, sugiere, por ejemplo, estas preguntas, ¿no? ¿Qué lo trae al médico hoy? ¿Cuál parece ser su problema? ¿Cuál es el problema fundamental por el que viene? ¿Qué le sucede? ¿Qué es lo que más le molesta? ¿Cuál es el principal problema por el que viene a verme? ¿En qué le puedo servir? ¿Cuáles son sus principales dolencias? ¿Me logran entender? De esa manera logramos que el paciente nos diga sus fundamentales síntomas por el que viene. ¿Quedó claro? Ahora, ¿qué seguirá una vez que ya sabemos la causa por el que el paciente acude a consulta? Ariel. No, perdón, Ariel ya. A ver quién fue. Helen. ¿Qué le toca? ya. Preguntarle hace cuántas horas presentó este dolor o el malestar por Ya. el que llega. ¿Qué más? ¿Dónde le empezó a doler? ¿En qué parte del estómago? Si me puede señalar, hablándole Ya. así. ¿Qué Eh, más? que me describa, o sea, que me diga, por ejemplo, cómo es el dolor que siente, si de pronto si como que le O aprietan, sea, sí. eso se puede resumir en esta parte que, por ejemplo, el paciente no sabe medicina, ¿no? Y el paciente entonces te va a decir, no, doctor, es que yo tengo un dolor muy intenso sobre esta zona aquí del abdomen. Eso es lo que generalmente reporta el paciente, pero el paciente no te va a decir, por ejemplo, no, doctor, ese dolor me apareció después que comí tal comida. No, doctor, es que yo cuando me doblo, yo siento que el dolor se me alivia. No, doctor, es que este dolor no solamente lo tengo aquí, sino es que yo siento que se me corre para la parte de atrás. Y entonces son cosas que nosotros sabemos y conocemos de la parte semiológica del síntoma. Entonces no nos podemos quedar solo con que el paciente nos diga, no doctor, tengo un dolor muy intenso, ¿sí? A nivel de esta zona del abdomen y no me deja tranquilo, doctor. No, no podemos dejar ahí, no, tenemos que preguntar cómo fue la aparición, qué lo exacerbó, qué lo alivia, qué lo irradia, cuál es el tipo de carácter que tiene ese dolor, si es cólico, si es urente, si es quemante, si es pulsátil. Entonces, hablamos de que tenemos que ser capaces de desmenuzar ese síntoma y hablar de toda la parte semiológica del dolor abdominal en este caso, porque es el síntoma capital del abdomen agudo, ¿no? Entonces, siempre tendremos que tratar de desmenuzar esos síntomas principales del motivo de consulta. Y no solamente el dolor abdominal, sino que si el paciente dice tengo vómito, tengo que decir, ¿y cuántos vómitos ha tenido? ¿Son muy abundantes? ¿Qué característica tiene ese vómito? ¿Solamente son con restos alimenticios o tienen otra característica? ¿Son fecaloides? ¿Son biliosos? ¿Ha tenido estrías de sangre? O sea, hay que desmenuzar todos los síntomas.
¿Estamos claros? Por lo tanto, debemos conocer todos los síntomas. Yo a ustedes les mandé unos libros semiológicos y ahí te dice todos los síntomas, las características, los tipos de dolores que existen, los tipos de vómito y todos los síntomas digestivos que existen. ¿Por qué? Porque también hay que evaluar los síntomas acompañantes que pueden estar asociados a ese motivo de consulta. Entonces recuerden siempre eso, señores internos. Existe una mnemotecnia que te permite saber qué debemos preguntar de ese dolor abdominal, por ejemplo, Paula. ¿Cuál es esa mnemotecnia que te han enseñado? Alicia, Alicia, ¿no? ¿Y a qué significa? aparición La aparición. Y cuando hablo de aparición, ¿a qué hago referencia? a las horas. O sea, si el dolor apareció de forma insidiosa, aparición insidiosa quiere decir que fue lenta y progresiva. No apareció de forma abrupta, ¿no? No apareció de forma súbita. Que de pronto estaba bien, súbito significa que yo estaba muy bien y de pronto me apareció un dolor muy intenso, súbitamente. No, no. A veces por eso digo, hay aparición súbita, hay aparición insidiosa, ¿quedó claro? Y entonces es importante que ustedes sepan, por ejemplo, las apariciones súbitas se describen muy frecuentes en el abdomen agudo obstructivo, en el abdomen agudo perforativo, en el abdomen agudo vascular. Y miren, señores internos, esto es una cosa importantísima y que con frecuencia yo se las pregunto en el examen. Porque yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué diagnóstico sindrómico tú plantearías en este paciente? Y me dicen, doctor, yo plantearía un abdomen agudo inflamatorio. Y yo le digo, ¿por qué planteas un abdomen agudo inflamatorio? Me dicen, no, por el dolor abdominal. Pero ahora yo pregunto, si me contestan así, por el dolor abdominal, ¿el oclusivo no produce dolor abdominal? ¿El perforativo no produce dolor abdominal? ¿El vascular no produce? Entonces, ¿cómo lo diferencio? No, señores. Por ejemplo, si me dices, no, doctor, yo planteo un abdomen agudo inflamatorio, porque este paciente dentro de su cuadro clínico, el dolor fue de aparición insidiosa, su intensidad fue lenta, progresiva, y el dolor es más bien un dolor somático, porque es un dolor bien localizado diferente al oclusivo, que generalmente la aparición es súbita, ¿sí? Es un dolor más localizado y con frecuencias atipocólico. Mientras que el de acá no, doctor, el de acá es un dolor continuo, urente, lacinante, bien localizado. Entonces, en ese sentido es la respuesta que ustedes deben hacer, porque ustedes tienen que aprender a diferenciar, porque siempre les he dicho, ¿no? Los síndromes son un conjunto de síntomas y signos que caracterizan ese síndrome. Y si existen diferentes tipos de síndrome es porque las características clínicas son distintas. ¿Quedó claro? Y por lo tanto tengo que aprenderme qué caracteriza un abdomen agudo inflamatorio, qué caracteriza un abdomen agudo perforativo, qué caracteriza un abdomen agudo obstructivo, vascular. ¿Ok? Entonces, esta partecita de la semiología del dolor abdominal es una de ellas, porque habrán formas de en cada uno de ellos, ¿no? La L hace referencia a la localización. Y aquí, por ejemplo, es muy importante conocer cómo es la localización del dolor visceral, cómo es la localización del dolor somático, cómo es la localización del dolor referido. Ariel, cuéntame, ¿qué sabes de eso? Ya, hablaban de dos tipos de dolor, está el dolor visceral y bueno, el somático y el parietal, ¿no? El somático decían que es aquel dolor que es localizado, que el paciente como que señala el sitio que le duele, Así mismo. en comparación al parietal, que el paciente no es A ver, generalizado, no lo la nota. primera, la primera corrección, mira, somático viene de soma y soma habla de pared. Entonces, somático o parietal es lo mismo, ¿ok? No confundir. El visceral es diferente Sí, y perdón, el visceral. referido es otro. Por lo tanto, dentro de, y incluso eso es una pregunta de examen casi siempre a la hora de que se les pregunta cuál es el diagnóstico sindrómico. Porque vuelvo y reitero, ¿no? Estos dolores son diferentes en el tipo, según el tipo de síndrome que tenga, ¿no? Y entonces es importante que ustedes conozcan, y la pregunta casi siempre es, teniendo en cuenta la fisiopatología del dolor abdominal, ¿cuántos tipos de dolor abdominal usted conoce? Y entonces generalmente es esto, ¿no? El visceral, el somático y el referido. Y efectivamente, Ariel, como dices tú, ¿no? El somático es ese dolor que el paciente generalmente lo señala con la punta del dedo porque es bien localizado. Es bien localizado porque casi siempre traduce que la zona que está inflamada es la serosa parietal. Por eso es que también se lo conoce como parietal, ¿sí? Por eso es el dolor somático. Ya al inflamarse la serosa parietal, ya enfoca, ya lo localiza el dolor. Mientras que cuando solamente está inflamada la serosa o el peritoneo visceral, ¿sí? El peritoneo visceral,
Generalmente el paciente no logra localizar adecuadamente el dolor y generalmente lo describen en dependencia de su origen embriológico. ¿Ok? Por ejemplo, Ana Paula, las vísceras abdominales durante el periodo embriológico, ¿cómo se dividen? ¿No? Mm, sí. Fácil. Intestino, Anterior. intestino anterior, intestino medio e intestino posterior. ¿Sí? Y entonces, toda esa parte superior del intestino anterior, háblese de estómago, duodeno, primera porción, o sea, estómago, duodeno, vesícula, ¿sí? Toda esa partecita que origina el intestino anterior, generalmente cuando se inflama y está inflamado solo el peritoneo visceral, se va a proyectar el dolor, el paciente lo refiere como así de manera difusa. Generalmente este no lo señala con la punta del dedo, sino que abre sus manos y señala sobre la zona del epigastrio, por ejemplo, pero se corre la mano sobre toda esa zona superior del abdomen, porque vuelvo a decir, no es bien localizado, ¿ok? Cuando son vísceras del intestino medio, por ejemplo, yeyuno, ilion, sí, la primera porción, o sea, a veces el apéndice, pero claro, el paciente refiere el dolor a nivel de mesogastrio, ¿sí? Sobre esta zona periumbilical, mesogastrio, y cuando son del intestino posterior, a nivel de hipogastrio. Entonces, es importante saber esta partecita, señores internas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vuelvo y reitero, son preguntas e incluso nosotros los médicos debemos conocer la semiología del dolor abdominal como parte del síntoma capital del abdomen agudo. Y vuelvo y reitero, son estos tres síntomas fundamentales, ¿no? Dolor visceral, perdón, el dolor visceral es un dolor mal localizado, es sordo. ¿Por qué? Porque se transduce, la señal o el estímulo generalmente se transmite por las fibras tipo C, que son de conducción lenta. Y por tal motivo, casi todos estos procesos son un poco más localizados y generalmente lo producen, como vemos, el estiramiento de las vísceras, la irritación química, ¿ok? Y dependerá su localización de manera difusa en dependencia del origen embriológico. Aquí, miren, está señalado, ¿no? Si lo logran ver, ven, miren, aquí están los que son del intestino anterior, a nivel de epigastrio, lo que son del intestino medio a nivel de mesogastrio y lo que son del intestino posterior a nivel de epigastrio. ¿Okay? Ahora, igualmente, el dolor somático, miren, es un dolor bien localizado. Al ser un Doctor, dolor, di Mariel, una duda, está compartiendo porque solo se quedó en la primera página de la diapositiva. en serio, si estoy compartiendo, no le puedo creer. Sí, está, o sea, está en la diapositiva, pero en la primera, en el caso clínico. ¿No aparece nada? No, o sea, solo vi que dibujó, pero no se veía nada. Señaló el brazo de la señora. ¿Y por qué no me habían dicho nada? Yo estoy habla y habla y habla. A ver, ¿ya hice algo? Sí, o sea, sigue en la primera página. ¿Sigue en la primera página? Sí, o sea, ¿qué cambió? No, sigue Claro. en el caso clínico. Ay, Dios. ¿Ahora qué es esto? Nunca me había pasado eso. O sea, Doc, está proyectando la parte caso clínico 1 donde estaba la No, descripción. no estoy proyectando. Sí, sí, sé lo que me están diciendo, pero no estoy proyectando eso. Realmente estoy proyectando la diapositiva. ¿Y ahí? Ya Ya hay. ahí sí. ¿Ahí sí? Sí. Ok. Entonces, ahora logran entender esta partecita que les acabo de decir, ¿no? Y ahora, el somático, ¿aparece ahí dolor somático? Sí, Ya, mire, como les decía, el dolor somático o parietal es característico, ¿no? Porque es un dolor bien localizado. Y como les dije inicialmente, generalmente es frecuente en, por ejemplo, en los abdómenes agudos inflamatorios. Es una de las características típicas del abdomen agudo inflamatorio es el dolor somático. Ahora, aprovechando de que es un dolor bien localizado, nosotros tenemos que conocer esta división topográfica de la pared abdominal. Y recuerden que hay dos escuelas o dos divisiones de este abdomen, en donde dividen al abdomen en cuatro cuadrantes, que es la escuela americana, y nueve regiones, que es la escuela francesa. Cuatro cuadrantes: cuadrante superior derecho, cuadrante inferior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior izquierdo. Y nueve regiones, ¿ok?
Por ejemplo, trazando dos líneas verticales que coinciden con las líneas mamilares, ¿ok? Y dos líneas horizontales que coinciden con el reborde costal, décima costilla, ¿ok? Y con las espinas ilíacas anterosuperior de ambos lados. Y así tenemos, por ejemplo, en la parte superior, hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo. En la parte media, flanco derecho, región umbilical y flanco izquierdo. Y en la parte inferior, fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. Señores, aquí quiero llamar la atención que muchas veces se equivocan. Recuerden que debajo de esta línea es la región inguinocrural. No confundir esta región con la fosa ilíaca. ¿Ok? Ok. Entonces, en base a eso, tenemos la división y podemos localizar. Porque, por ejemplo, ¿por qué es importante, Ana, esta topografía? ¿Para qué nos sirve hacer esta división topográfica del abdomen? Porque de acuerdo a los cuadrantes vemos los órganos en los que localizamos los órganos y de acuerdo a eso pues relacionamos la patología que puede estar presente. Efectivamente, en base a esto, ¿sí? Porque vuelvo a decir, si ustedes vieran la cantidad de enfermedades que ocasiona dolor abdominal, uy, señora, eso es un saco inmenso, gigante. Mientras que si tratamos de enfocarnos más nuestra sintomatología en determinado cuadrante, reducimos la cantidad de enfermedades, ¿no? Y nos aproximamos más al diagnóstico. Y es importante que ustedes entiendan que el diagnóstico topográfico no va, por ejemplo, separado del diagnóstico sindrómico. No, porque si yo planteo un diagnóstico topográfico, como por ejemplo abdomen agudo inflamatorio, yo trato de evaluar todas las posibilidades de esos órganos que están localizados a ese nivel, ¿sí? Pero causas inflamatorias. Por ejemplo, miren, si yo planteara un abdomen agudo inflamatorio a nivel de hipocondrio derecho, imaginemos, a nivel de esta zona de aquí, de hipocondrio derecho, perdón, me equivoqué. ¿Logran visualizar la imagen? Sí. Si yo planteo, sí, un abdomen agudo inflamatorio y planteo a nivel de esta zona, ¿no? Hipocondrio derecho, recuerden que aquí, por ejemplo, está el hígado, ¿sí? Está el hígado, está la vesícula biliar, está la vía biliar, ¿sí? Está toda la vía biliar, está la cabeza del páncreas, el duodeno. Y entonces, en base de esta partecita acá atrás, aquí sobre esta parte está el riñón, ¿sí? Aquí, por ejemplo, sobre esta parte de aquí está el tórax, ¿ok? Y por lo tanto está el pulmón. Entonces, en base a eso, y teniendo en cuenta esto, yo, por ejemplo, digo, hay una causa inflamatoria, me parece que es un estómago inflamatorio. Empiezo, yo sospecho o descarto, por ejemplo, una hepatitis. No, pero no creo que tenga hepatitis primero porque no hay un foco epidemiológico en el entorno donde vive el paciente, no se recoge antecedentes epidemiológicos, el paciente no es un paciente de una población riesgo, por ejemplo, drogadicto, promiscuo, para pensar en una hepatitis B o C. Al momento del cuadro clínico, generalmente el paciente con hepatitis presenta fiebre, ictericia, el paciente no la refiere, no hay no constato hepatomegalia al momento de la exploración física, por lo tanto descarto esta patología. ¿Quedó claro? Entonces, de esa manera, yo voy viendo mis diagnósticos diferenciales y planteo todas las causas inflamatorias. Por ejemplo, a nivel del hígado, hepatitis, abscesos hepáticos. ¿Quedó claro? A nivel de la vesícula, la colecistitis, la colangitis, el cólico biliar, porque puede ser que no esté inflamado, pero el cólico biliar ocasiona dolor bien localizado. Entonces, el cólico biliar. Planteo, por ejemplo, un derrame pleural porque da dolor sobre esta zona, planteo una neumonía de base derecha. Señores, cuando a veces no es inflamatorio, pero causa dolor sobre esta zona, por ejemplo, a nivel de la pared abdominal, ¿sí? El herpes zóster da dolor abdominal. Entonces me enfoco primero en las patologías inflamatorias y después en patologías que no son inflamatorias, pero se les parece. Por ejemplo, por eso estoy planteando un herpes zóster, ¿sí? Una neuritis intercostal. Entonces, me logran entender por qué es importante hacer estos planteamientos. Y es en base a eso. Y como bien dice Ana Paula, primero, planteo el diagnóstico topográfico porque tengo que ver qué órganos se encuentran a ese nivel y en base a eso voy a hacer todos mis planteamientos diagnósticos.
¿Ok? Entonces, lo característico de este dolor somático es que es un dolor bien localizado. Generalmente se transmite por terminaciones nerviosas rápidas, de conducción rápida, las fibras tipo A, quedó claro, generalmente lo estimulan cuando hay estimulación mecánica, térmica, química, ¿ok? Con frecuencia se acompaña de signos de irritación peritoneal, ¿ok? Y hay una cosa muy característica de este dolor somático, que muchas veces tiende a confundir el diagnóstico y, por ejemplo, planteamos un abdomen agudo obstructivo. ¿Por qué? Y miren por qué. Aquí hay una ley, la ley de Stock. La ley de Stock dice, todo músculo liso cercano a una serosa inflamada se paraliza. Señores, el intestino tiene musculatura lisa. Y si el intestino está inflamado, el intestino se va a paralizar. Por ese motivo, por ejemplo, pacientes con peritonitis generalizada, ustedes lo ven que están distendidos, están con vómitos, no canalizan flatos, los ruidos aéreos están ausentes o disminuidos, porque hay un hilo paralítico secundario a ese proceso obstructivo, a ese proceso inflamatorio. Pero es una causa funcional, no es una causa mecánica que está ocasionando la oclusión. Por tanto, es muy diferente a las características clínicas que tiene el abdomen agudo obstructivo. ¿Ok? Porque aquí, vuelvo y reitero, priman los signos inflamatorios. ¿Cómo? Que el dolor está bien localizado, que hay signos de irritación peritoneal. Si ustedes le hacen exámenes, ven que hay fórmula, por ejemplo, hay leucocitosis, PCR está aumentado. Pero esto lo explica, y esta es pregunta de examen casi siempre, porque, por ejemplo, pacientes adultos mayores, ustedes saben que tienen una condición, toda una población especial. ¿Por qué? Porque generalmente estos pacientes tienen el sistema inmune bajo, está inmunodeprimido. Por lo tanto, no esperen una sintomatología florida, no esperen signos inflamatorios. Estos pacientes no van a hacer fiebre, estos pacientes no van a hacer leucocitosis y muchas veces están perforados, están con peritonitis generalizada y la forma de manifestarse es en forma de distensión, obstipación, vómitos y dicen, no, es un paciente con un estómago obstructivo. Le mandan a hacer una radiografía y nunca palparon el abdomen. Si hubiesen palpado el abdomen, se hubiesen dado cuenta que este paciente tenía contractura abdominal, tenía signos de rebote, había signos de irritación peritoneal. Y eso caracteriza el abdomen agudo inflamatorio. ¿Quedó claro? Y la otra cosa que dice esta ley de Stock es que todo músculo estriado cercano a una serosa inflamada se contrae. Por eso, señores, es que en la pared abdominal hay músculo estriado. Por eso es que la contractura, la rigidez muscular involuntaria es un signo de irritación peritoneal. ¿Ok? Y por último, el dolor referido. ¿Qué es importante que ustedes tengan en cuenta? Hablemos de dolor referido, aquel dolor que no es el dolor principal. O sea, el dolor principal está localizado en determinada parte del cuerpo, que es donde más intenso lo tiene, pero sin embargo, ese dolor se refleja, se irradia distante del lugar donde se origina. Por ejemplo, un paciente con colecistitis aguda muchas veces le duele el hombro derecho, le duele la fosa lumbar. Paciente con cólico nefrítico, muchas veces el dolor es hacia la parte de delante que se dirige hacia abajo, le duele el muslo, la parte interna del muslo, e incluso al hombre le llega el dolor hasta en la zona testicular y en la mujer en la zona de los labios. Entonces es importante conocer y aprender a diferenciar este tipo de dolor porque no es el dolor más intenso, es solamente el dolor referido, es un dolor que se refleja en una zona distante. ¿Ok? La ida Alicia refleja intensidad. Y aquí, señores, lo más importante es que ustedes describan la intensidad que tiene y traten de objetivizar esa intensidad, porque recuerden que el dolor es subjetivo, ¿no? Y dependerá de la apreciación que el paciente tenga sobre su intensidad. Habrá pacientes que digan que un dolor leve para ellos es intenso, ¿no? Entonces dependerá muchísimo, pero vuelvo y reitero, nosotros tenemos que ser un poco más objetivos y por eso tenemos la escala de EVA, en donde no solamente le pedimos al paciente que diga con qué intensidad él lo siente en una escala del 0 al 10,
sino que también vemos al mismo momento las expresiones que tiene el paciente, que refleje el dolor. ¿Quedó claro? Por eso es que se dice que es una escala visual análoga. No solamente es lo que el paciente refiere, sino que lo que nosotros vemos también. Y en base a eso damos la puntuación. ¿Quedó claro? Y así, por ejemplo, 0 no hay dolor, de 1 a 3 es leve, de 4 a 6 moderado, 7 y 8 severo y 9 y 10 insoportable. El carácter. Es importante conocer los diferentes tipos de dolor abdominal teniendo en cuenta el carácter. Y aquí es importante, por ejemplo, el obstructivo. Así tenemos la obstrucción intestinal, el cólico biliar, el cólico nefrítico, o un dolor continuo, permanente, que no cambia, no se moviliza. La intensidad no es variable, siempre está ahí. ¿Ok? Muy característico de los inflamatorios. Lo otro, por ejemplo, la irradiación, que es la que ya mencionamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, en los diferentes tipos de dolores referidos, por ejemplo, miren aquí, cómo la úlcera perforada se puede irradiar o reflejar el dolor en post ilíaca derecha. Por ese motivo es que la úlcera perforada puede ser un diagnóstico diferencial de la apendicitis aguda. ¿Sí? Miren cómo una pielonefritis, un cólico renoureteral, generalmente se refleja hacia adelante, ¿ok? Y toma esta parte interna, ¿sí? Que refleja, por ejemplo, hasta acá el dolor. Es distante el lugar que lo está originando. Por ejemplo, en las colecistitis, miren por qué razón el dolor duele a nivel del hombro, ¿sí? Aquí miren cómo se ve colecistitis en fosa lumbar, en el hombro derecho, duele hasta acá. En las pancreatitis, ¿por qué los pacientes refieren el dolor en la espalda? Recuerden que el páncreas es un órgano retroperitoneal. Aquí no podemos hablar como dolor referido, señores. No, porque el dolor de la apendicitis aguda, cuando aparece a nivel periumbilical o a nivel de epigastrio, es porque la apendicitis solamente ha estado inflamando hasta ahora generalmente el peritoneo visceral. Y estos dolores a nivel de periumbilical y a nivel de epigastrio lo que reflejan es que es un dolor visceral en etapas iniciales de la apendicitis aguda. Una vez que ya se ha inflamado el peritoneo parietal, se convierte en un dolor somático. ¿Ok? Aquí lo que tenemos que decir es que el dolor de epigastrio o periumbilical migra a fosa ilíaca derecha. Son dos cosas diferentes, porque aquí ya desaparece de epigastrio y desaparece de periumbilical. Mientras que hablamos de dolor referido cuando el dolor se mantiene, pero este dolor se refleja. ¿Quedó claro? No podemos confundir estas situaciones, ¿ok? Entonces, y por último, los síntomas asociados. Señores, eso dependerá de la patología que tenga el paciente, pero yo sí les recomiendo, por ejemplo, ante un paciente con dolor abdominal, descartar las tres patologías más frecuentes: infección de vías urinarias, gastroenteritis o enterocolitis, ¿quedó claro? Y por ejemplo, en la mujer, enfermedad inflamatoria pélvica, ¿ok? O patologías ginecológicas. Siempre, señores, todo paciente con dolor abdominal, tratar de descartar esas enfermedades. Infección de vías urinarias, gastroenteritis o enterocolitis, y en mujeres, patologías ginecológicas, tanto inflamatorias como, por ejemplo, el embarazo ectópico, el quiste de ovario. ¿Ok? Hasta aquí. Está a punto de acabarse la sesión nuevamente. Vuelvo y reitero, Helen, algo que no hayas entendido, No, doctor, me quedó claro. ¿seguro? Sí. Cuéntame, hazme un resumen entonces hasta ahora lo que has entendido. Ya. Bueno, básicamente estuvimos hablando acerca de lo que es la licia, ya que los pacientes con abdomen agudo van, o sea, el síntoma principal es el dolor. Eh, Caracterizando la licia con la A de que es la aparición, cómo se da, si fue de inicio súbito, si este llegó a progresar, la L de la localización, que esto pues se dividía en lo que era visceral, somático y referido. La intensidad en la cual tenemos que ser objetivos y guiarnos con la escala de EVA, pero eso también iba a depender, ya que algunos pacientes, pues, también depende del umbral del dolor, ya que algunos, perdón, No, no, bueno, ya, sí, está muy bien, o sea, no es el la, umbral doloroso. No ajá, todas las personas tendrán el mismo nivel de umbral doloroso. Eso es lo que ajá, fundamentalmente cambia, sí, la apreciación del dolor de los pacientes. Continúa. cómo es, de qué carácter es el dolor, si este es opresivo, eh, ya con respecto a la I, que era irradiación, que era básicamente también lo que hablábamos, eh, con la parte de referido, o sea, el dolor, o sea, la irradiación referido, que viene siendo casi lo mismo. Que se... Ay, Pero recordando, como yo les decía, ¿no? Por ejemplo, en la apendicitis no podemos decir que es un dolor irradiado a fosa ilíaca derecha. No, ¿por qué? Porque hablamos de dolor referido
cuando el dolor principal se mantiene sobre la zona que generó el dolor, ¿no? Pero el otro dolor que siente es un dolor reflejado, irradiado, o sea, es menor, pero es distante del lugar donde lo origina. En cambio, entonces, hasta aquí entonces habíamos hablado del motivo de consulta, habíamos hablado de que teníamos que, por ejemplo, desmenuzar esos motivos de consulta, ¿quedó claro? Para poder identificar adecuadamente el cuadro clínico que tiene el paciente, ¿no? Hasta ahora seguimos en la anamnesis. Ahora, por ejemplo, ¿qué faltaría para completar la parte de la anamnesis, Ariel? Los antecedentes. Efectivamente, no nos podemos olvidar. Siempre eso es importante, no solamente porque nos ayuda a aproximarnos al diagnóstico, sino que también nos va a ayudar al manejo del paciente. ¿Tú te imaginas si no preguntamos a un paciente hipertenso, diabético, renal crónico? Lo pudiéramos complicar a la hora de hacer el manejo, ¿no? Entonces siempre es importante, eso no puede faltar. Y los antecedentes no solamente son los antecedentes patológicos personales, sino que siempre es importante los antecedentes patológicos personales, los antecedentes patológicos familiares, los antecedentes quirúrgicos. Quedó claro, por ejemplo, en las mujeres muchas veces los antecedentes ginecológicos, porque por ejemplo, ustedes saben que una embarazada, un embarazo ectópico tiene mayor riesgo de aparecer cuando ya tiene un antecedente de un embarazo ectópico anterior. Entonces, a veces son importantes, pero todo está en dependencia de cómo vayamos enfocando nuestros diagnósticos, de qué patologías, porque al principio no pueden ustedes enfocar su diagnóstico en una sola patología. Porque desde el momento que estamos preguntando al paciente, ya tenemos que pensar en todos los diagnósticos diferenciales y desde el momento que estamos interrogando, tengo que empezar a hacer preguntas que me permitan confirmar o descartar mis diagnósticos diferenciales y mi posible diagnóstico presuntivo. Siempre es así y es lo que siempre les digo, muchachos. Tienen que tratar de no solo preguntar, por ejemplo, ustedes dicen, vienen paciente con dolor en fósil derecha, apendicitis aguda, y empiezan a preguntar todo de apendicitis aguda. No, porque la apendicitis no es la única causa de dolor en fósil derecha. Tienen que preguntar si comió algo que le pudo haber caído mal, porque ya estoy pensando en la posibilidad de una gastroenteritis, una enterocolitis, por ejemplo. Si ha tenido diarrea, vómito, fiebre, ¿sí? Por ejemplo, tengo que preguntar cómo está orinando, porque ya quiero descartar si no tiene una infección de vías urinarias, si ha tenido antecedentes de infecciones de vía urinaria anterior, si tiene cálculos renales, si ha tenido cólicos nefríticos, porque quiero descartar una infección de vías urinarias en una mujer su fecha de última menstruación, si tiene embarazo, si ha tenido embarazo ectópico, si ha tenido enfermedad inflamatoria pélvica, porque son más frecuentes como factores de riesgo de un embarazo ectópico. Entonces, en base a eso, hay que hacer el interrogatorio. Debemos hacer un interrogatorio ampliado, no solamente enfocado a una sola patología. Porque si no, no hiciéramos diagnóstico sindrómico. ¿Para qué hacemos diagnóstico sindrómico si solamente nos vamos a enfocar a confirmar o a descartar apendicitis aguda? Entonces, claro, no hacemos nada de eso entonces. Entonces, recuerden estos antecedentes y posteriormente, ¿con qué más faltaría para terminar la parte de la anamnesis, Helen? Mm, entraría en lo de los hábitos. Efectivamente, termino con los hábitos tóxicos. ¿Sí? Miren cuántos pasos lleva la parte del interrogatorio. Primero, cierto, el triaje como todo. Ya después del interrogatorio, motivo de consulta, semiología, de todo el motivo de consulta. Luego indago un poco más sobre otras enfermedades, otros síntomas asociados. Luego los antecedentes ginecológicos, los hábitos tóxicos. ¿Ok? Por ejemplo, si este paciente llegara en malas condiciones, llegara hipotenso, taquicárdico, yo me salto toda esa parte de motivo de consulta, semiología, antecedente, y paso rapidito a un examen físico rápido e inicio a reanimar el paciente, porque todo paciente que esté en malas condiciones, que esté inestable, tenemos que cumplir el ABCD. Claro, por ejemplo, más o menos debemos hacer esta partecita, ¿no? Déjenme ver dónde están. ¿Qué le estoy proyectando en estos momentos? Dice enfoque diagnóstico. Eso, ya, efectivamente. Entonces, miren, esta parte tienen que ustedes tenerlas en cuenta, ¿no? Ya para terminar la parte de la valoración inicial. Todo paciente con dolor abdominal
ya sea no solo en la emergencia, sino que, por ejemplo, está en el piso de cirugía y el paciente refiere que está con dolor abdominal, siempre tenemos que hacer una evaluación inicial. Como les dije, en emergencia se llama triaje, pero un paciente hospitalizado se llama valoración inicial, en donde descartamos que ese paciente esté en malas condiciones, esté inestable. Pero claro, por ejemplo, y aquí les doy un mensaje que decía Bordocua, la exploración semiológica de un abdomen es un arte. No solo requiere saber lo que se busca para entender lo que se encuentra, sino además tener claro cuáles son las maniobras semiológicas que debo realizar para poderme aproximar a ese diagnóstico. ¿Quedó claro? Entonces, esa valoración inicial que estamos hablando nosotros, ¿quedó claro? ¿Cómo lo debemos hacer? Por ejemplo, yo generalmente, ustedes no sé si han notado, cuando llego al área de hospitalización, fundamentalmente, yo no me detengo cama por cama a preguntar a cada uno de los pacientes, sino que solamente, por ejemplo, paso, y voy viendo cama por cama, y de pronto, si hay un paciente que no está bien, yo me detengo y en ese me quedo a revisar. ¿Por qué? Porque, señores, uno cuando ha visto ya tantos pacientes, llega un momento que tiene una cosa que se llama ojo clínico. ¿Quedó claro? Y no es nada más que esto, por ejemplo, determinar la gravedad que el paciente está en base a su aspecto general, en base a cómo está su respiración, en base a ciertas síntomas y signos que el paciente va a tener cuando la circulación está afectada. Por ejemplo, tú ves un paciente pálido, un paciente que está taquimneico, que está con una mala mecánica ventilatoria, lo ves que está muy álgico o lo ves con una fase terrosa. Tú dices, no, ese paciente no está bien, ¿no? Y ahí, por ejemplo, me detengo, le tomo los signos vitales, veo cómo está su presión, cómo está su frecuencia cardíaca, su saturación, cómo está su estado de conciencia, cómo está la temperatura, cómo está, por ejemplo, el glajo de ese paciente. Y en base a lo que encuentra ahí, por ejemplo, si yo detecto que está desaturando, está taquimneico, me enfoco al aparato respiratorio, ¿no? Si yo veo que su pulmón está con buena entrada de aire, y incluso me apoyo con una radiografía y veo que su pulmón está limpio, yo digo, no, esto no es respiratorio, ¿no? Y por ejemplo, me enfoco a un paciente séptico que me puede explicar por qué ese paciente está taquimneico, por qué ese paciente está en esas condiciones, ¿no? Con alteración del estado de la conciencia. Entonces, vuelvo y reitero, miren, hacemos esto, ¿no? Hacemos esto que se llama triángulo de evaluación inicial. Y ese triángulo de evaluación inicial se basa en tres aspectos fundamentales. Se basa en determinar ciertos aspectos generales del paciente, donde uno le ve la fascie, le ve cómo está la coloración de la piel, le ve cómo está su estado de hidratación, le ve cómo está su estado de conciencia, incluso si existen unos signos de irritación, de agitación. Ve cómo está la parte respiratoria, por ejemplo, tanto en su frecuencia respiratoria, cuanto en su mecánica ventilatoria, cuanto a la parte de la saturación. Ve cómo está la parte circulatoria, en cuanto, como le dije, el pulso, la temperatura de la piel, la coloración de la piel, si hay hipotensión o no. Y en base a eso, nosotros determinamos, ¿no? ¿Qué pudiera estar pasando? ¿Qué hago generalmente en cada uno de ellas? Quedó claro en qué sospecho. ¿Por qué? Porque si un paciente está en malas condiciones, está inestable hemodinámicamente, señores, tengo que correr. Pero miren aquí el dibujo, ¿no? Miren estos médicos como están llevando en una camilla al paciente corriendo. Pero no se imagina que es que tengo que sacar corriendo al paciente, ¿no? Correr no significa que tengo que actuar inmediatamente. Porque ese paciente tengo que lograrlo estabilizar. Y lo logro estabilizar garantizándole ese ABC. Eso siempre debe primar. Y aquí es que yo a veces me pongo enojado con ustedes cuando yo paso visita y veo que reportan un paciente desaturando que está con 80, con 70 y ni siquiera le han puesto una mascarilla con oxígeno. Cuando un paciente está desaturando, señores, ustedes tienen que garantizar que la saturación esté por arriba de 90. Le escriben un paciente con una presión de 80 con 50 y ni siquiera notifican para ver por qué está hipotenso. ¿Será que está deshidratado, que le falta volumen? ¿Será que está anémico? Entonces, siempre tenemos que estas cosas garantizar y debemos actuar inmediatamente. ¿Quedó claro? No nos podemos dejar ahí solamente, bueno, no sé qué tiene. No. Aquí, cuando estos pacientes están inestables, no necesitan un diagnóstico definitivo. Aquí, por ejemplo, yo puedo establecer diagnóstico sindrómico. Yo decir, no, este paciente tiene un abdomen agudo inflamatorio, un abdomen agudo peritoneal, un síndrome infeccioso que me parece que es lo que está condicionando toda esta sintomatología que tiene el paciente, un síndrome cardiovascular de tipo shock, el paciente está chocado y tengo que actuar en base al shock. En estos momentos así inestables no me interesa qué le está condicionando. Yo lo que tengo que garantizar es cumplir las metas de reanimación para lograr estabilizar a mi paciente. Entonces, a eso me refiero. Cuando vean un paciente con dolor abdominal,
Vean cómo está su aspecto, vean cómo está su fase, vean esos signos vitales cómo están, para que hagan inicialmente una valoración inicial sin tener que hacer preguntas todavía. Porque ahí, por ejemplo, como decía Ariel, ¿no? Ya empiezo a preguntar, pero empiezo a preguntar en aquel paciente que está consciente, que no está irritable, que no está ansioso. Porque incluso, miren esta diapositiva, miren lo que te dice, ¿no? Por ejemplo, paciente con problemas de respiración y está, está desaturando, no solamente me limito a poner la mascarilla, sino que también indico exámenes, por ejemplo, una gasometría. ¿Ok? Por ejemplo, aquí miren en esta partecita de aquí, ¿no? Miren lo que decía, después que yo hago una valoración inicial, el segundo punto es, tengo que evaluar si el dolor abdominal que tiene el paciente es tolerable o es intolerable, señores. No puedo tener un paciente pregunta, 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 haciéndole maniobra, maniobra cuando tiene un dolor insoportable, señores. Ustedes en ese momento categorizan el dolor abdominal. Y si ustedes ven que el dolor abdominal que tiene el paciente es insoportable, traten el dolor abdominal. Ya está bien establecido. Eso que decían que el tratar el dolor abdominal enmascara el dolor y que puede ser perjudicial para el paciente, ya está, o sea, ya está descartado, ya es erróneo, ya hay mucha evidencia científica que dicen que no es así. Solamente que tienes que saber qué tipo de medicamentos son los más recomendados. Por ejemplo, te hago una pregunta, Paula. Si tenemos un paciente con un dolor abdominal muy intenso en post ilíaca derecha, estamos hablando de un dolor abdominal tipo 9, tipo 10, tipo 8, por ejemplo, en la escala de EVA. ¿Sí? Y no que lo refiera a él, sino que lo vemos, que el paciente esté tranquilo, que se mueve, que no puede adoptar una posición adecuada porque tiene mucho dolor, se retuerce del dolor. ¿Okay? ¿Qué analgésico está recomendado utilizar generalmente? ¿Qué dice la evidencia acerca de esto? A ver, podríamos empezar con mm, Ramador. Así mismo, o sea, tú lo dijiste, ¿no? Por ejemplo, se dice que los que menos enmascaran el dolor y que los que más se ha visto que no causan dificultades en demora del tiempo de diagnóstico, todas estas cosas son los opiáceos. ¿Sí? Y por tanto, los más recomendados son usar los opiáceos, después el paracetamol. Por último, por ejemplo, lo último que deberíamos utilizar son los antiinflamatorios, porque, por ejemplo, si estamos tratando un síndrome inflamatorio, ustedes saben que los antiinflamatorios van a disminuir la inflamación. Entonces, esos son los que un poco deberíamos tratar de evitar, así como los antiespasmódicos, por ejemplo. También se debería evitar, por ejemplo, si es apendicitis aguda, porque cuando veamos apendicitis aguda nos daremos cuenta que la mayor parte del diagnóstico de apendicitis aguda es clínico. Pero, por ejemplo, si es colecistitis, si es pancreatitis, si es diverticulitis, señores, no pasa nada, traten el dolor, porque la clínica no prima para confirmar el diagnóstico. Diferente es lo que ocurre en la apendicitis aguda, que ahí sí la clínica prima, porque fundamentalmente el diagnóstico es clínico. Pero después un paciente con colecistitis, con cólico biliar, con pancreatitis, y que esté en estas condiciones, traten el dolor sin miedo, sin pena, porque no es los criterios diagnósticos, o sea, que el alivio es el dolor, no va a determinar la conducta a seguir en este paciente. ¿Me logran entender? Entonces, miren esas cuatro pausas, ¿no? Cuatro pautas que tenemos siempre que ver cuando veamos un paciente con dolor abdominal. Primero, le hago la valoración inicial. Por ejemplo, en la emergencia, el triaje. Pero si está en piso, en otra parte, hago su valoración inicial, ¿sí? Viendo el aspecto, viendo los signos vitales, la respiración, la circulación. Hago ese triángulo de evaluación inicial que les comenté. Segundo, evalúo el dolor abdominal del paciente, si requiere o no de que yo intervenga y que le alivie un poco el dolor o no. Estará en dependencia de la intensidad de cómo lo manifieste. Y recién a partir de que ya haya visto y haya evaluado toda esta parte, es que yo empiezo con las preguntas y con el examen físico. Pero claro, como les dije, luego ya viene el examen físico. ¿Sí? Pero ¿cómo hago el examen físico, Ariel? En este Eso, paciente, en este caso hipotético, hagámoslo en este caso hipotético. ¿Cómo hago el examen físico cuando esta paciente me ha referido que tiene un dolor localizado en fosa ilíaca derecha de más o menos 36 horas de evolución, acompañado de fiebre, náuseas, vómitos, pero claro que no ha podido alimentarse porque todo lo que come vomita,
¿ok? Este, generalmente, por ejemplo, eh, tú dentro del interrogatorio le preguntaste su fecha última de menstruación y te digo que esa fue hace, que tiene cierto retraso en la menstruación, ¿sí? Que lleva unos días que está de retraso. Eh, Teniendo en cuenta toda esta situación y te dijo que tenía un dolor, por ejemplo, de intensidad 7 sobre 10, ¿cómo harías el examen físico? Bueno, la enfocaría en la parte abdominal, pero primero tomaría las signos vitales, posterior No, igual los la... signos vitales son al principio, recuerden eso. Estamos en emergencia, ante una urgencia, ante una dolencia aguda, lo primero que tenemos que hacer antes del interrogatorio, antes de todo, es la valoración inicial y dentro de eso, los signos vitales. ¿Quedó claro hasta ahora? Eso no nos podemos confundir, ¿sí? Porque se nos pueden escapar pacientes graves que lo vamos a tener grave ahí y entre más nos demoremos en actuar con esos pacientes, peor será el pronóstico. ¿Quedó claro? Entonces, esa es una de las cosas importantes de esta clase, es una de las cosas más importantes que yo quiero que quede claro. En un paciente con una urgencia, lo primero que debemos hacer es la valoración inicial y determinar si es un paciente estable o inestable. Y casi siempre lo que nos da eso son los signos vitales. ¿Ok? Continúa. bueno, entonces seguimos con la inspección. Vemos Ok. las mucosas. Por ejemplo, Sí, eso, continúa, perdón. vemos las mucosas, tanto en la conjuntiva, la piel, la boca. Vemos en la parte abdominal, en busca de cicatrices abdominales, tumores, si hay equimosis, Por si hay... ejemplo, miren, uno de los señalamientos que con frecuencia se le hacen a ustedes los internos durante el examen final es que el examen físico no lo enfocan al problema de salud y a todos los datos que ustedes recogieron durante la anamnesis. Porque, por ejemplo, si yo te hago una pregunta, Ariel, tú me dices que ves las mucosas, ves la coloración de la piel y de las mucosas, que si hay, me dijiste que había ictericia, ¿no? Si había ictericia o no. Por No, ejemplo, eso no dije. no dijiste ya, pero bueno, por ejemplo, dijiste que ibas a ver si habían cicatrices. ¿Para qué te sirve evaluar durante la inspección del abdomen si hay cicatrices en este caso clínico en particular? En busca de si es que ya anteriormente tuvo una cesárea, ¿Y por qué es importante el antecedente quirúrgico de una cesárea? porque ella también, ella, o sea, podría sospechar de que ella esté embarazada nuevamente ¿Y qué o tiene tenga que un ver eso? embarazo tópico. ¿Qué tiene que ver eso con... ¿Tú crees que porque tuvo una cesárea tiene la sospecha de que está embarazada nuevamente? No, es verdad. O sea, no tiene razón de ser. Entonces, eso es uno de los señalamientos más grandes que generalmente se le hacen a ustedes, que hacen un examen físico no enfocado al caso clínico, no enfocado a la sintomatología que ustedes recogieron. Hacen un examen físico pensando que están haciendo una historia clínica, por ejemplo, que se les dice que tienen que hacer todo el examen físico de pies a la cabeza del paciente, de cabeza a pie. Sí, está muy bien, yo no digo que no, pero recuérdense que a veces estamos en una consulta donde generalmente tenemos un tiempo limitado, tenemos 20, 30 minutos por cada paciente, entonces tenemos que aprender a saber qué es lo que tenemos que priorizar. Y entonces, yo, como bien dije, no me hicieron caso en lo que les puse por ejemplo, esta frase en donde decía, ¿no? Si yo no sé qué busco, no puedo interpretar lo que encuentro. Por ejemplo, en este caso, decirme, doctor, ¿es importante evaluar las mucosas y ver su estado de hidratación? Sí, es importante, porque te estoy diciendo que el paciente está vomitando, ¿no? Está perdiendo líquidos y lo más probable que esté deshidratado. Entonces, eso es importante. Estoy sospechando en una apendicitis, doctor. La paciente tiene 36 horas de evolución. En estos casos, cuando es una apendicitis, lo más frecuente con 36 horas de evolución es que esté perforada o esté gangrenada, ¿no? Y hay una complicación de la apendicitis aguda que se llama piliflebitis y esa piliflebitis se manifiesta por fiebre, está referida por la paciente, y se manifiesta por ictericia. Pero vieron, o sea, vieron el enfoque que le doy. No estoy buscando ictericia porque quiero buscar, es porque yo estoy enfocando mi diagnóstico a una posible complicación que puede estar presente en este paciente.
Entonces, me logran entender. Y siempre el examen físico, no se olviden, es cefalocaudal, pero siempre haciendo un examen físico general, un examen físico regional y un examen físico por aparatos. ¿Qué quiere decir eso? Señores, que desde el momento yo empiezo mi examen físico, desde que le valoro al paciente, por ejemplo, la actitud que tiene, tanto al decúbito, tanto a la bipedestación, cómo es su postura, cómo es su marcha, cómo está su fascie, si es álgica o no. No nos podemos olvidar. Y mire, yo estoy hasta ahora solamente viéndolo, inspeccionándolo. Pero no me puedo olvidar que en eso compete el examen físico general, ver la coloración de la piel, ver el llene capilar que tiene, el estado de la conciencia que se ve en los signos vitales. Porque no sé si hablamos, ¿se acuerdan que hablamos de sepsis, no? Y hablábamos del quiz-SOFA y decíamos que un paciente con una tensión arterial sistólica menor a 100, menor o igual a 100, una frecuencia respiratoria mayor o igual a 22 y un estado de conciencia mayor, menor o igual a 13, puedo sospechar en sepsis. Entonces, uno unifico todo, señores, en el examen físico. Porque este paciente, yo estoy pensando en una apendicitis, como me dice este Ariel. Entonces, si hay un posible foco infeccioso, valoro también la posibilidad de que está séptico. Descarto o confirmo, ¿no? Entonces, no nos podemos olvidar enfocar nuestro examen físico y en base a los síntomas que hemos recogido y los factores de riesgo que hemos recogido en el interrogatorio, es que enfocamos nuestro examen físico. Si el paciente está taquineico, tengo que profundizar mi examen físico en el aparato respiratorio, aunque la taquinea sea por el dolor, aunque la taquinea sea por la irritación peritoneal que tiene, por el dolor abdominal que tiene, aunque sea por la infección o por un síndrome de respuesta inflamatoria que tenga. Yo tengo que descartar que la taquimia no sea por un problema respiratorio. No puedo irme directamente al aparato, al abdomen, cuando ustedes saben que durante la evaluación es cefalocaudal. Voy por la cabeza. Bueno, en este caso no hay nada que me parezca, solamente quizás el estado de hidratación que me gustaría ver, la coloración de la paciente, porque al final es una paciente femenina de 20 años, un embarazo ectópico. Pero bueno, los signos vitales están estables, no está taquicárdica, no está hipotensa, no necesito ver la coloración de la piel, pero bueno, se hace siempre porque estos pacientes a veces pueden estar asociados a anemia, ¿sí? Pero siempre se justifica, señores, ¿por qué lo hago? ¿Qué estoy buscando? Tengo que tener el conocimiento. ¿Ok? Ahora, en el abdomen hay que enfocarnos. Por ejemplo, si el dolor es a nivel de epigastrio, yo pienso en pancreatitis, en la inspección, tengo que ver, por ejemplo, la coloración, porque ustedes saben que está el signo de Cullen, el de Gray Turner, que puede aparecer en la pancreatitis. Entonces ya estoy pensando en eso, ¿no? Veo si hay masa pulsátil. ¿Por qué? Porque estoy pensando en un aneurisma de la aorta. Entonces, siempre enfocando. No es que lo mismo, usted siempre me responde lo mismo. Ah, veo cómo está el abdomen, cómo está la coloración, cómo está, si no hay cicatrices, si no hay masa. Siempre lo mismo en todo, pero no, nunca hacen este razonamiento. Quiero ver eso porque estoy pensando en esto. Es de esa forma que tienen que guiar el examen físico. Pero claro, siempre hacer las maniobras por algo. Porque, por ejemplo, muchas veces en el examen yo les digo, ¿qué diagnóstico diferencial vas a plantear? Me dice en este caso, por ejemplo, un embarazo ectópico. Yo le digo, y en algún momento tú evaluaste, por ejemplo, hiciste un tacto vaginal pensando en ver una masa a nivel ovárica, o me dicen enfermedad inflamatoria pélvica, viste, preguntaste si había leucorrea, hiciste un examen por espéculo, hiciste un tacto vaginal. Entonces, vuelvo a decir, las maniobras, tanto el interrogatorio como el examen físico, son encaminadas a los posibles diagnósticos que vayamos a preguntar, vayamos a descartar o a confirmar. En base a eso, nos enfocamos al examen físico. En este momento no me voy a detener en el examen físico porque yo les mandé a ustedes ya un texto que deben evaluar. Incluso vamos a tener presencialmente un momento en cómo deben ustedes explorar un paciente. Yo voy a reunirlos a todos y voy a poner un paciente específico de cómo debemos evaluarlo, ¿no? Porque está pendiente de esa clase. Por eso no me voy a detener en esta partecita, ¿sí? No me voy a detener aquí, pero todo es importante. Lean el video que yo subí en cuanto al manejo sindrómico del abdomen, eso les va a ayudar un poquito, ¿sí? Antes de caer en la parte de la clase práctica presencial, ¿ok? Están todos los signos.
Ya, y aquí te dice, por ejemplo, el caso de la paciente, que no me voy a detener aquí, ya es tarde, ya estoy ronco. Por ejemplo, en base a todas estas situaciones, ahí es que recién hacemos nuestros diagnósticos. Planteamos nuestros diagnósticos, pero planteamos, por ejemplo, diagnósticos sindrómicos y después de los diagnósticos sindrómicos, el diagnóstico topográfico, ¿ok? El abdomen agudo, como les dije, tiene diferentes formas de clasificación. El abdomen agudo puede clasificarse en abdomen agudo médico, en abdomen agudo quirúrgico. El abdomen agudo quirúrgico a su vez puede ser traumático y no traumático. Y el no traumático es el que se clasifica de esta forma, ¿sí? Inflamatorio, oclusivo, perforativo, hemorrágico y vascular. Es la famosa clasificación de Krisman, ¿ok? Quizás ustedes escucharán otro tipo de abdómenes agudos que se han publicado textos, por ejemplo, el abdomen agudo postquirúrgico, el abdomen agudo ginecológico, ¿sí? Se habla, se han hecho revisiones sobre ese tipo de abdomen, pero vuelvo a decir, no se categoriza en una determinada clasificación. Fundamentalmente esta que estamos mencionando es la clasificación de Krisman y es para el abdomen agudo quirúrgico no traumático. Pero claro, cada uno de estos abdómenes agudos tiene un conjunto de síntomas y signos muy característicos. Pero claro, por ejemplo, le hago el ejemplo aquí del abdomen agudo inflamatorio. Síntomas. Como les dije, es un dolor somático. ¿Qué quiere decir? Dolor bien localizado, de aparición insidiosa, de carácter continuo, de intensidad progresiva. Casi siempre podemos encontrar síntomas inflamatorios. El paciente refiere que se siente una masa, pero claro, puede haber alzas térmicas cuantificadas o no, ¿ok? El paciente en estos síntomas inflamatorios muchas veces pueden estar asociados a vómitos, a náuseas, ¿ok? Y los signos, señores, después del abdomen agudo perforativo, el que más signos de irritación peritoneal es el inflamatorio. Por lo tanto, hay que tratar de siempre evaluar defensa o contractura muscular involuntaria, signos de rebote, hiperestesia cutánea. Pueden haber signos producto de que el paciente presenta un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Por lo tanto, el paciente puede estar taquimneico, taquicárdico. ¿Pero claro? Porque tiene signos de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, eso es lo que caracteriza generalmente el abdomen agudo inflamatorio y el resto de síntomas y signos dependerá de la enfermedad que lo está ocasionando. ¿Ok? El abdomen agudo oclusivo tiene síntomas capitales, por ejemplo, el dolor atipocólico, muy característico de la oclusión mecánica. El vómito, que puede ser con restos alimenticios, que puede ser bilioso, que puede ser fecaloides. Distensión abdominal, que esta distensión dependerá del nivel donde esté la obstrucción. Porque, por ejemplo, si la obstrucción es bien alta, cercana al duodeno, quizás el paciente no presente distensión abdominal. ¿Por qué? Porque los vómitos son precoces y cada vez que vomite se va a disminuir la distensión de las vísceras. Y por eso es que no es un síntoma muy característico en este tipo de pacientes. Pero cuando la oclusión es baja, quedó claro, la distensión es más marcada. Entonces, esto dependerá de la localización de dónde está la obstrucción. Y la obstipación, que no es nada más que el paciente refiere, que lleva varios días que no canaliza flatus y que no ha hecho la deposición. Pero vuelvo y reitero, esto también dependerá del tipo de oclusión que esté teniendo el paciente, porque si es una oclusión parcial, es posible que el paciente refiera que todavía está haciendo la deposición y que todavía está canalizando flatus. Si es una obstrucción muy alta, recuérdense que todo el intestino todavía está lleno de material fecal. Por lo tanto, hasta que no evacúe todo ese material fecal que está a nivel del intestino, el paciente seguirá refiriendo que está haciendo la deposición y canalizando flatus. ¿Ok? Mientras que los signos que predominan en este paciente, señores, de todos los abdómenes agudos, el que menos signos de irritación peritoneal tiene es el obstructivo. Pero claro, cuando el paciente con obstrucción intestinal presenta signos de irritación peritoneal, sospechen que este paciente tiene o ya isquemia intestinal, estrangulación, perforación y peritonitis. O sea, ya no es solo una oclusión intestinal, ya aquí ya se complicó con gangrena de ese segmento intestinal, necrosis de ese segmento intestinal por tanta distensión, se perforó e hizo una peritonitis. Igualmente van a ver un abdomen distendido, la percusión, al estar del abdomen distendido está un aumento del timpanismo abdominal. Generalmente los ruidos, si es una oclusión mecánica, los ruidos estarán aumentados en fases iniciales con tono metálico y en fases ya más prolongadas, más tardías, estarán ausentes o disminuidos. Y si es una oclusión funcional, generalmente los ruidos aéreos están ausentes.
Entonces, cada uno de estos abdómenes agudos tienen síntomas y signos muy característicos que los invito a que revisen en el video, ¿quedó claro? Y se lo aprendan de memoria, porque esto es siempre pregunta de examen y es una de las causales que siempre le quitamos puntos, porque no saben qué características clínicas tiene un abdomen agudo, un síndrome, y por lo tanto no saben justificar por qué su planteamiento sindrómico. Lo único que dicen, es que el paciente tiene apendicitis, por eso plantea un abdomen agudo inflamatorio. No, señores. Los síndromes se plantean por un conjunto de síntomas y signos que tiene el paciente. Y en base a eso planteamos los síntomas. ¿Quedó claro?